La doctora Ali Cabajo, yo soy pediatra y neonatóloga. El día de hoy vamos a tocar el tema de reanimación neonatal. Este tema es muy importante porque va a depender el pronóstico de los recién nacidos dependiendo de las intervenciones que nosotros hagamos al momento del nacimiento de estos bebés. Es importante que si no lo saben, conozcan que existe este manual que se llama Manual de Reanimación, que es con el que nos regimos, nos basamos para poder realizar las intervenciones a la hora del nacimiento. ¿De acuerdo? En la última edición es la octava edición que se publicó en el 2022. Entonces, todo el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser basado en este manual de reanimación. Ya se lo pasé a uno de sus compañeros para que se los pueda compartir y lo puedan revisar si tienen alguna duda. Igual si quieren interrumpirme si tienen alguna duda, no tengo ningún problema. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta plática? Primero que nada, que ustedes puedan evaluar a un recién nacido, saber cuáles son los pasos iniciales de reanimación, que en esto nos vamos a centrar muchísimo en esta hora, identificar cuáles son los factores de riesgo que puede presentar un neonato para requerir reanimación avanzada y nosotros estemos capacitados y tengamos todo el material necesario para poder atenderlo, que puedan identificar cuáles son las alteraciones más frecuentes en la transición de la vida fetal a la vida neonatal y cuáles son las indicaciones de BPP. El manual de reanimación es un curso que se da en dos partes. Una es lo teórico y la otra es lo práctico. Entonces, por motivos de tiempo, nos vamos a enfocar a lo que todo médico debe de saber. Entonces, vamos a excluir tantito las maniobras avanzadas de reanimación y vamos a enfocarnos en lo que ustedes deben de conocer sí o sí como médicos generales. Muy bien, entonces tenemos que el 85% de los recién nacidos no van a requerir ningún tipo de intervención al momento del nacimiento. Esto quiere decir que si un bebé nace en su casa, que no es lo ideal, no lo recomienden jamás, no van a requerir que nosotros hagamos ningún tipo de intervención. Él va a hacer su transición solito, sin ningún tipo de ayuda, y la va a hacer bien. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar este tema el día de hoy para este 10%, bueno, 15% restante, que no logra hacer esa transición solitos. Entonces, el 10% va a requerir maniobras iniciales de reanimación, que las vamos a ver ahorita más adelante. 5% de ellos van a meritar ventilación con presión positiva. Si me escuchan decir PPP, me refiero a ventilación con presión positiva. Y de este 5%, 2% van a requerir intubación y únicamente del 1 al 3% requieren compresiones y utilizar medicamentos. Entonces, si se fijan, es un porcentaje muy chiquito, entonces nos vamos a centrar en el porcentaje, en el mayor porcentaje. Algo que necesitan saber y tener muy presente es que, como ya les dije, no van a requerir el 85% ningún tipo de intervención para que ellos hagan la transición adecuada. ¿Y cuándo van a requerirlo? Cuando haya una falla en establecer la respiración al momento del nacimiento. Entonces, toda esta plática se va a centrar en la ventilación pulmonar de los niños. Y como ya les mencioné, pues muy pocos pacientes van a requerir compresiones o medicamentos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia en el abordaje en la reanimación de los adultos? Si bien sabemos cuando un adulto presenta un paro cardíaco, nuestra principal intervención es realizar compresiones. Esto es secundario que normalmente es por enfermedades pues del corazón, ¿no? Coronarias. Pero en los niños nosotros estamos infiriendo que no tienen ningún problema en el corazón, que es sano. Entonces, como ya les dije, cuando hay una alteración en la transición, en establecer la respiración, por eso es que lo más importante va a ser la ventilación. En este esquema que tenemos aquí, no me voy a meter en toda la circulación fetal porque es toda una clase aparte, simplemente vamos a ver cuáles son las diferencias. En el esquema de este lado tenemos la ventilación fetal, la cual vamos a tener que el intercambio de los gases se va a dar a través de la placenta y la sangre oxigenada va a llegar al cuerpo del feto a través de la vena umbilical. Entonces, cuando tenemos en la etapa fetal, los pulmones no cumplen su función en este momento, entonces, por así decirlo, están apagados y únicamente van a recibir el 10% de la sangre de todo que viene de la placenta, únicamente el 10%, para poder seguir con su desarrollo
y crecer. Por el momento están llenos de líquido pulmonar, que ahorita vamos a ver cuál va a ser la diferencia al nacimiento. Tenemos tres shunts importantes o cortocircuitos en la etapa fetal, que uno es el ductus venoso, el otro es el foramen oval y el otro es el ductus arterioso, que permite que toda la sangre oxigenada pase al resto del cuerpo del feto y no pase por los pulmoncitos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nace el neonato, ¿qué es lo que sucede? Dos cosas. Una es que va a haber un corte, nosotros vamos a hacer el corte del cordón umbilical. Entonces, en la etapa fetal, lo que sucede es que las resistencias sistémicas están muy bajitas y los pulmones, como no están funcionando, las resistencias están muy altas. Y esto va a cambiar al momento que nosotros realizamos el corte. Entonces, al realizar este corte, ya no va a pasar la sangre oxigenada de la placenta a bebé y los pulmones van a empezar a tener su función normal como en la vida postnatal, como la tenemos nosotros. Entonces va a haber un cambio de presiones, como les dije. La sistémica va a subir y las pulmonares al momento de iniciar la respiración, el pulmón que estaba lleno de líquido se va a llenar de aire y van a bajar esta resistencia, es lo que nos va a permitir que se cierren estos shunts y empiece a trabajar el pulmón por sí solo y a subir la saturación. Algo que se me olvidó comentarles es que está en un ambiente hipóxico en la etapa neonatal el bebé. Entonces va a saturar alrededor de 60% al nacimiento y conforme se va estableciendo la respiración, esta saturación va a ir incrementando. Muy bien, entonces, cuando tenemos una alteración en el aporte de oxígeno del bebé, ya sea antes del nacimiento, o sea, que hay alguna alteración en la placenta o una vez que nació y no se estableció adecuadamente la respiración, vamos a encontrar una transición alterada. ¿Y cómo nosotros vamos a decir que la transición estuvo alterada? Vamos a tener todos estos signos que son la respiración irregular o puede ser que el paciente esté en apnea o tenga taquipnea, que tenga alteración en la frecuencia cardíaca, tanto bradicardia como taquicardia, va a haber una disminución en el tono muscular, puede presentar palidez o cianosis, saturación baja e hipotensión. Entonces, en el manual tenemos que este algoritmo, que es el que vamos a seguir y el que vamos a desarrollar en el resto de la plática. Entonces, ¿cuál va a ser el principal objetivo del manual? Que nosotros anticipemos y preparemos todo el equipo, tanto personal como el material que necesitamos para que tengamos una reanimación exitosa y que el pronóstico del paciente pues sea el mejor, ¿no? Que él se vaya a alojamiento conjunto con su mamá y se pueda egresar sin ningún tipo de complicaciones. Entonces, cuando ustedes estén en el hospital y llegue ginecología y les diga, vamos a tener un nacimiento, ya sea parto, cesárea, hay cuatro cosas muy importantes que ustedes deben de preguntar siempre. Una es, ¿cuál es la edad gestacional? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nosotros vayamos a reanimar a un paciente que es de término, de 40 semanas, que no tienen, que está perfecto, a que vayamos a reanimar un paciente prematuro, extremadamente prematuro o un paciente postérmino. Vamos a preguntar cuál es la característica del líquido amniótico. Vamos a preguntar si es claro. ¿Por qué? Porque si viene teñido de meconio, a nosotros nos hace pensar que tuvo una alteración en el bienestar fetal. Vamos a preguntar también si existe algún factor de riesgo, que ahorita los vamos a ver más detalladamente cuáles van a ser estos factores de riesgo. Y se pregunta también cuál va a ser el manejo del cordón umbilical, porque actualmente podemos realizar, bueno, menciona dos intervenciones principales, que una es el corte inmediato del cordón umbilical o realizar un corte, un pinzamiento tardío, que este va entre los 30 y los 60 segundos después de que nació el bebé. Entonces, aquí vamos a ver los factores de riesgo que les mencionaba. ¿Y por qué es importante identificar los factores de riesgo? Voy a adelantar un poquito. Cuando nosotros no tenemos ningún tipo de factor de riesgo, necesitamos únicamente una persona que esté capacitada en pasos iniciales de reanimación y que sepa dar ventilación con presión positiva. Entonces, con una persona en la sala de parto es más que suficiente. Sin embargo, si nosotros identificamos alguno de estos factores de riesgo, vamos a necesitar una persona extra porque no nos va a ser posible reanimarlo solo. Entonces, vamos a tener factores de riesgo que son antes del parto y otros que son intraparto. Vamos a tener, como les mencioné ahorita, que era una de las preguntas que íbamos a hacer
previo al nacimiento del bebé, la edad gestacional. Entonces, que tengamos un paciente que sea pretérmino o postérmino ya es un factor de riesgo. Necesitamos mayor número de personas en la sala de reanimación. Si tenemos algún trastorno hipertensivo del embarazo, si la gestación es múltiple, ¿por qué? Porque, como les dije, por lo menos debe haber una persona por cada bebé y también las gestaciones múltiples se asocian a que son pretérmino. Si tenemos alguna alteración en el líquido amniótico, en la cantidad, o si tenemos también alteraciones como macrosomía o restricción del crecimiento intrauterino. Obviamente, si nosotros tenemos identificada una alteración congénita previo al nacimiento, pues con mayor razón debemos de preparar el equipo dependiendo de la alteración que nos haya comentado el equipo de ginecología. Durante el parto, que podemos presentar una cesárea de emergencia, ya sea por inestabilidad de la mamá o en caso de que presentemos una alteración en el trazo del bebé. Eso quiere decir que tuvo una alteración del bienestar fetal. Cuando la mamá requiere de anestesia general, ¿por qué? Porque los anestésicos pasan al bebé y podemos tener depresión respiratoria, que esto nos puede llevar a requerir intubación, entonces vamos a necesitar mayor personal. En caso de que tengamos sangrado, que hay un desprendimiento de placenta, ruptura uterina, eh, entre otras, patologías como lo vemos por acá. Entonces, si nosotros identificamos alguno de estos, necesitamos llamar a otra persona que esté igual capacitada para poder ayudarnos en la reanimación. Entonces, como vimos que lo principal era anticipar, vamos a tener preparado todo nuestro material. Ahorita les puse esta tablita que es la que viene en el manual de reanimación y más adelante van a entender el por qué se dividen de esta manera. Entonces, aquí el principal va a ser proveer calor. Para proveer calor, ahorita vamos a ver más adelante, podemos hacer dos cosas. O realizar la reanimación sobre la mamá, que va a ser nuestra principal fuente de calor, o vamos a llevar a una cuna de calor radiante al bebé. Vamos a necesitar toallas o campos calientes, necesitamos un sensor de temperatura. Si no tenemos un sensor como tal, debemos de tener un termómetro para estar midiendo de manera constante la temperatura del bebé. En caso de pacientes que sean prematuros, necesitamos una bolsa de plástico o polietileno para poderlo introducir en ella, que ahorita vamos a ver más adelante cómo, y colchones térmicos. Obviamente va a depender mucho todo este material en el hospital en el que estemos. Desafortunadamente, solamente bueno, la gran mayoría de las ocasiones en los terceros niveles es donde podemos encontrar todo el material necesario, pero es importante que sepan adecuarse a las condiciones en las que están. Entonces, para poder aclarar la vía aérea, para poder retirar las secreciones, lo principal que utilizamos nosotros es una perilla. Podemos utilizar también sondas de alimentación que vamos a conectar a succión a la pared y para poder aspirar adecuadamente. Necesitamos siempre un estetoscopio y para poder ventilar principalmente necesitamos tener un ambú de preferencia y debemos de tener, si es posible, un mezclador de oxígeno o un blender para poder estar regulando la fracción inspirada de oxígeno que nosotros le vamos a proporcionar a nuestro recién nacido. Es muy importante que tengamos siempre mascarillas laríngeas y en el caso de requerir intubación, que es en el siguiente cuadrito, pues tener las cánulas necesarias. Muy bien, es muy importante también siempre tener un pulsioxímetro para poder estar midiendo la saturación de nuestro recién nacido. Muy bien, entonces, como les decía, en caso de requerir intubación, lo primero pues que vamos a necesitar es tener las cánulas orotraqueales, tener las hojas del laringoscopio, de preferencia tener de todos los tamaños, porque muchas veces tenemos nacimientos que las mamás no tuvieron control prenatal y tienen a lo mejor una edad gestacional estimada y a la hora que nace el bebé, pues no es la correcta, o puede tener restricción y estar mucho más chiquitos. Entonces, debemos de tener de todos los tamaños posibles, como se mencionan aquí, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y para ese 1 al 3% que requiere de compresiones y medicamentos, siempre debemos de tener en sala epinefrina, ¿ok? Solución salina. Y para poder administrarla de manera intravenosa necesitamos un catéter venoso umbilical. Muy bien. Entonces, ya vimos qué preguntas le vamos a hacer al ginecólogo antes de que nazca el bebé, ya vimos qué materiales necesitamos en la sala de reanimación y ahora vamos a seguir con los pasos iniciales de reanimación.
Una vez que nace el bebé, vamos a hacer tres preguntas. Entonces ya vimos que hacemos cuatro preguntas previo al nacimiento y ahora vamos a hacer tres una vez que el bebé haya nacido. Vamos a preguntar si es de término. Yo ya sé que les dije que íbamos a preguntar la edad gestacional previo al nacimiento, pero como les digo, muchas mamás no tienen control prenatal y no saben la edad gestacional de sus bebés. Entonces tenemos que corroborarla una vez que nace. Vamos a ver si tienen buen tono y si respira o llora. ¿Por qué queremos saber esto? Porque no es lo mismo este recién nacido que tenemos aquí, que se ve que es de término, tiene buen tono, vemos que está llorando y aparte tiene una adecuada coloración, a este bebé que vemos que es pretérmino, no tiene nada de tono, si se fijan, vean las manitas de este neonato y pues no vemos, bueno, no podemos ver que esté llorando, ¿no? Entonces, si nosotros contestamos que sí a todas estas tres preguntas, lo que podemos hacer es realizar los pasos iniciales de reanimación sobre la madre, ya sea sobre el abdomen o sobre el pecho. El hecho de que sea una cesárea no contraindica que nosotros hagamos el apego inmediato e iniciemos los pasos iniciales de reanimación, solamente va a cambiar la localización. Si es cesárea, pues obviamente nos vamos a ir directo al pecho. Si es un parto vaginal, lo hacemos directo en el abdomen y ya después podemos ir subiendo al recién nacido. En caso de que nosotros contestemos que no a alguna de estas preguntas, lo que tenemos que hacer es llevar a la cuna de calor radiante para iniciar los pasos iniciales de reanimación. Entonces, aquí está la otra parte del algoritmo que viene en el manual de reanimación. Lo mismo. Es de término, tiene buen tono, respiro y llora. Si la respuesta es sí, se va con mamá y si no, pasa a la cuna de calor radiante y vamos a realizar estos pasos iniciales de reanimación, que son los siguientes. El principal es proveer calor. Entonces, ya dijimos, si se va con la mamá va a ser la principal fuente de calor para este recién nacido. En caso de que no, vamos a llevarlo a la cuna de calor radiante y con los campos o las mantitas que estén calientes, vamos a realizar el secado. ¿Por qué? Porque el bebé va a estar cubierto en líquido amniótico y la evaporación de este va a hacer que pierda calor de manera inmediata. Entonces tenemos que secar y principalmente tenemos que secar la cabeza porque la cabeza es la porción más grande de los recién nacidos, entonces va a ser la principal fuente de pérdida de calor. Al momento de que nosotros estamos secando, podemos estimular al mismo tiempo. ¿Cómo vamos a estimular? De una manera eh, muy suave, gentil. No debemos de secar de manera ruda porque podemos dañar la piel del bebé. Ya no sé si alguna vez les ha tocado ver que daban nalgadas o daban golpes en los pies de los bebés. No está recomendado para nada. Se debe de frotar sobre todo la espalda de manera gentil y conforme vamos secando, vamos estimulando al bebé. La otra es la posición de la vía aérea. Debemos de colocar al bebé en una posición de olfateo sin hiperextender el cuello ni tampoco ocluyendo la vía aérea. Anteriormente, el manual mencionaba que se debía de realizar aspiración de secreciones de manera rutinaria. Sin embargo, ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque si no está ocluyendo o interfiriendo con la respiración el líquido que tiene el bebé, podemos causar un reflejo vagal. Esto nos va a generar que tenga o bradicardia o que pueda llegar a ser una apnea. También en caso de que presente líquido meconiano en el bebé, mientras no interfiera con la respiración, no vamos a realizar ningún tipo de aspiración. Anteriormente se realizaba incluso hasta laringoscopías y aspiraciones directas en la tráquea. No lo vamos a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo vamos a ver de manera esquemática. Aquí tenemos una cuna de calor radiante. Este bebé pues ya nació, ¿no? Ya está en hospitalización, pero debemos proveer calor en la cuna de calor radiante. Procedemos a secar al bebé con los campos o mantas calientes que tengamos y al mismo tiempo vamos a ir estimulando. Vamos a posicionar la vía aérea, si se fijan, esta se llama posición de olfateo, no está hiperextendiendo ni estamos ocluyendo la vía aérea tampoco. Hay bebés que tienen el occipucio muy grande, entonces nos podemos apoyar de un pequeño rocier en la altura de los hombros para poder tener muy permeable la vía aérea. Y en caso de que nosotros requiramos aspirar secreciones, que se va a hacer cuando interfiera en la respiración, en caso de que vayamos a dar ventilación con presión positiva
o que requiere intubación al paciente. Lo que vamos a hacer es lateralizar la cabeza del bebé para hacer que todas las secreciones se vayan hacia un lado de la boquita del bebé y vamos a aspirar con una perilla la boca y después la nariz. Tenemos que tener bien presente que primero es boca y después nariz, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, como les digo, esto es un tanto práctico también. Entonces vamos a ver un videíto, ¿de acuerdo? Denme un segundo nada más. ¿Sí se está reproduciendo con ustedes? Sí, doctora. Sí, ok. Para realizar los pasos iniciales de la reanimación neonatal debemos considerar inicialmente el entregar calor de manera constante. Debemos tecar al recién nacido con énfasis en la cabeza, que es la zona por donde más calor pierde inicialmente. Tras asegurar que el recién nacido se encuentre seco, lo que debemos hacer es lateralizarlo para comenzar la estimulación táctil. Bueno, aquí punto, no encontré uno que no tuviera lo que está haciendo en los piecitos. Como les mencioné, eso ya no lo hacemos, solamente vamos a hacer el secado y el estímulo con el campo o la manta en la espalda, ¿de acuerdo? En este video se muestra la estimulación desde dos formas distintas. Actualmente se recomienda el masaje de la espalda como el principal medio de estimulación neonatal. Las palmadas o golpes en los pies se está dejando de utilizar. Tras el secado y la estimulación vigorosa, debemos levantar al recién nacido, retirar los paños que se encuentren húmedos y colocarlos en una superficie con paños secos. Posteriormente se puede colocar un rodete bajo los hombros para levantarlos y despejar la vía aérea. Finalmente, se debe aspirar las secreciones del recién nacido solo y exclusivamente si éstas obstruyen la vía aérea. Muy bien. Lo que les comentaba era que lo hacemos con una perilla. Entonces, si llegamos a realizar con una sondita, como lo vemos en este video, lo que se hace es conectarlo a una toma de aspiración y se debe de programar entre 80 a 100 milímetros de mercurio la fuerza con la que va a aspirar. ¿Por qué? Porque si no podemos lesionar los tejidos de los bebés. Y si se fijaron, igual, primero aspiraron boca y después fue nariz. La recomendación actual es primero aspirar la boca y posteriormente de la nariz. Así evitamos que el recién nacido de manera autónoma aspire las secreciones que se pueden encontrar en la región oral. ¿De acuerdo? Entonces, Em, ¿cuáles son los puntos diferentes que vamos a realizar en los recién nacidos que son pretérmino y que no son vigorosos? En todos casi siempre es lo mismo, únicamente que vamos a ser mucho más estrictos en estos bebés porque nos están respondiendo de una manera adecuada. Siempre tenemos que evitar la hipotermia y el sobrecalentamiento. Aunque estén en una cuna de calor radiante, lo que nosotros necesitamos es mantener una temperatura corporal entre 36,5 y 37,5 grados centígrados. Entonces, si no tenemos un sensor que nos esté midiendo de manera constante la temperatura, lo que vamos a hacer es con un termómetro estar midiendo la temperatura cada 5 minutos, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos ir regulando en la cuna las potencias de la radiación, ¿ok? Secar muy bien para evitar la pérdida de calor, pero esto es algo muy importante. En los prematuros que son menores de 32 semanas, no los vamos a secar. Los vamos a meter directamente a una bolsa de polietileno, que en muchos lugares lo que se utiliza es literal una bolsa Ziploc, porque es lo que hay. Entonces, inmediatamente después de que nace el bebé, lo llevamos y lo introducimos en esta bolsita. ¿Por qué? Porque la piel es sumamente delgada y no tiene aparte tejido celular subcutáneo que le va a permitir mantener el calor de mejor manera. Entonces, estas bolsas se calientan muy fácil.
Entonces, el prematuro obviamente pierde calor mucho más fácil, mucho más rápido, pero la bolsa hace que se calienten y puede haber sobrecalentamiento. Por eso les comento que por lo menos cada 5 minutos debemos de estar midiendo la temperatura de estos bebés. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar nosotros si los pasos iniciales de reanimación fueron efectivos o no? Ya quedamos que alrededor del 10% va a requerir estos pasos iniciales, entonces vamos a ver la respiración. Tenemos que ver que el bebé esté respirando de manera regular y sostenida. Si el bebé está en apnea, esto quiere decir que no presenta respiración espontánea o está jadeando, el jadeo no lo tomamos como respiración que pueda mantener el bebé una saturación adecuada. Entonces debemos de ver que tenga alrededor de 40 a 60 respiraciones por minuto, ¿de acuerdo? La otra es que la frecuencia cardíaca sea mayor a 100. ¿Cómo vamos a medir la frecuencia cardíaca? Vamos a ir a la parte izquierda del tórax y cerca de la tetilla vamos a colocar el estetoscopio y lo que vamos a hacer es durante 6 segundos contar los latidos de ese bebé y los vamos a multiplicar por 10. ¿Ok? Entonces, lo mínimo que nosotros debemos de tener es una frecuencia mayor a 100. Si no tenemos una frecuencia mayor a 100, quiere decir que no fueron efectivos estos pasos de reanimación, que ahorita vamos a ver qué vamos a hacer si no fueron efectivos. Y la coloración, vamos a verificar que no presente, bueno, que vamos a ver si tiene cianosis o acrocianosis, y esto lo vamos a ir identificando con los objetivos de la saturación. Como les comenté, en la vida fetal tenemos un ambiente hipóxico, entonces los bebés cuando nacen generalmente tienen cianosis, porque van a saturar alrededor del 60 al 65%, pero conforme vayan estableciendo la respiración y vayan teniendo el aclaramiento pulmonar, o sea, eliminando el líquido pulmonar y llenando el alveolo de aire, pues va a ir incrementando la saturación conforme pasen los minutos. Entonces busquemos que alrededor del minuto 5 tenga una saturación objetivo de 80-85% y a los 10 minutos ya casi debe de saturar igual que el resto de la población, mínimo 85% y 95%. Entonces, si a los 10 minutos vemos que el bebé todavía tiene un poco de acrocianosis, pues no nos vamos a asustar. Pero si a los 10 minutos vemos que el bebé está cianótico completamente, pues requiere alguna otra intervención. Entonces, es muy necesario también que tengamos en la sala de reanimación un pulso oxímetro, porque pues no nos podemos guiar únicamente por lo visual. Nos puede sugerir que algo no está bien, sin embargo hay que corroborarlo y colocar un pulso oxímetro, porque a lo mejor al minuto 2, ok, todavía esperamos que esté un poco cianótico, pero no es lo mismo que sature 65-70 a que esté saturando 40 o 50. Entonces, ¿qué vamos a hacer si sí respondió el bebé en cuanto a la respiración? Tiene una frecuencia cardíaca, digo respiratoria, perdón, normal, tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, pero la coloración o la saturación está alterada. Vamos a utilizar oxígeno suplementario. Este se debe de iniciar a 30%. ¿Cómo lo vamos a hacer? No en todos los hospitales, me imagino que hay en el hospital, en el instituto donde están ahorita, sí lo tiene, sin embargo, en hospitales de segundo nivel o en otros hospitales no lo tenemos. Y hay que utilizar la herramienta en caso de que la tengamos. Entonces, vamos a conectar este aparatito que se llama blender, que es para mezclar el aire y el oxígeno, para que nosotros podamos controlar la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, vamos a empezar en 30%. Acuérdense que el oxígeno no es algo inocuo y podemos causar daño por la liberación de los radicales libres. Entonces, tenemos de ir de manera cautelosa incrementándolo en caso de que sea necesario. Entonces, vamos a iniciar el 30% y lo vamos a colocar cerca de la nariz y de la boca con este tubo de oxígeno que vamos a conectar directamente a la toma, al blender, ¿ok? Entonces, al estar monitorizando la saturación, si nosotros vemos que todavía no cumple la saturación objetivo para los minutos, lo que vamos a ir haciendo va a ser incrementarlo de 10 en 10, ¿ok? Hasta que lleguemos al 100%. Si vemos que en el 50% ya alcanzó la saturación objetivo, nos mantenemos ahí e iniciamos el descenso gradual
de la fracción inspirada de oxígeno hasta el retiro. En caso de que veamos que no está respondiendo adecuadamente, lo vamos incrementando de 10 en 10, aproximadamente cada 30 segundos y hasta llegar al 100%. Entonces, en caso de que no llegue al 100%, que lleguemos al 100% y no lleguemos a la saturación objetivo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya vimos que los datos de que no fue exitosa los pasos iniciales de reanimación es que está alterada la respiración, la frecuencia cardíaca sea menor de 100 y que persistamos con una saturación no objetiva para los minutos de vida. Entonces, si esto sucede, alguna de estas sucede, lo que vamos a hacer es dar ventilación con presión positiva. Muy bien. Entonces, ¿con qué podemos dar ventilación con presión positiva? Pues existen diferentes equipos. Lo principal que tenemos nosotros es una bolsa autoinflable. Normalmente eso es lo que siempre tenemos. Y en los institutos o en los hospitales privados tenemos este dispositivo que se llama Neopuff, que es el que se sugiere utilizar de manera rutinaria porque nos ayuda a controlar la presión con la que estamos dando la ventilación con presión positiva. Este lo que tiene es que podemos ajustar la presión al final de la expiración y la presión inspiratoria a pico. ¿Esto de qué nos sirve? Para que nosotros no demos una presión muy grande y causemos algo que se llama barotrauma y podemos causarle al bebé un neumotórax. Entonces, ya les dije que con estos les podemos ir regulando las presiones. Sin embargo, con la bolsita autoinflable, aquí tengo para mostrarles, tienen algo, no sé si alcanzan a ver, que esto es una válvula de liberación. Esta válvula, al momento de que nosotros la presión va a ser dependiendo de qué tan fuerte nosotros aplastemos la bolsita, ¿no? Pero esta válvula de liberación se abre a los 40 centímetros de agua. En caso de que nosotros hagamos demasiada fuerza, esta válvula se va a abrir para evitar que nosotros causemos un barotrauma. Sin embargo, todas tienen un segurito para poderlo cerrar. Entonces, al momento de que no, si este está cerrado, nosotros podemos dar muchísimo más presión de 40 centímetros de agua y podemos generarle un neumotórax al bebé. Entonces, siempre debemos de irnos, debe de estar abierta y debemos de ver que el tórax se expanda sin que nosotros demos demasiada fuerza para poder evitar que dañemos este pulmón, sobre todo en los prematuros. Otra de las cosas que vamos a utilizar para dar la ventilación con presión positiva son las mascarillas. Existen dos tipos, las anatómicas y las redondas. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Primero vamos a ver que el tamaño sea adecuado, que no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeña, porque lo que necesitamos hacer es que, aquí tengo una que es anatómica, entonces en el mentón del bebé debe de tocar el borde de la mascarilla y lo debemos de poner de esta manera. Este es el borde del mentón del bebé y lo que vamos a hacer va a ser esto, ¿ok? Entonces, la mascarilla debe cubrir completamente la boca y la nariz del bebé. ¿Cómo vamos a saber que la mascarilla no es adecuada para ese bebé? Una, que no cubra la nariz y la boca o que alcancemos a cubrir los ojos o que el borde de la mascarilla quede por debajo del mentón. Siempre debemos de hacer un sello hermético. Si se fijan, aquí hacemos una C y en la parte de abajo es como una E. Entonces vamos a tomar de esta manera la mascarilla y con estos dedos los vamos a poner en el mentón del bebé, intentando hacer una ligera tracción sin hacer una hiperextensión del cuellito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el otro equipo que tenemos, que les digo que se llama Neopuff, que tiene una pieza en T, que es esta que vemos aquí, se coloca de la misma manera. ¿Ok? La mascarilla se coloca de la misma manera, lo único es que va a ser diferente al momento de reanimar. En lugar de que nosotros presionemos la bolsa, lo que vamos a hacer es tapar con nuestro dedo este orificio que tiene aquí la pieza en T. ¿Ok? Entonces, en caso de que ustedes tengan en la institución donde vayan a reanimar un bebé, este aparato, lo que vamos a hacer es calibrarlo. Como les comentaba, las presiones que vamos a manejar aquí es la presión al final de la expiración, que es el PEP, o la presión inspirada pico, que es el PIP.
Entonces, el manual nos recomienda que iniciemos con 5 centímetros de agua para el PEP y PIP de 20 y se va incrementando gradualmente en caso de ser necesario, ¿ok? Entonces, para calibrarlo, lo que hacemos es, ya una vez conectado todo el equipo, se ocluye la mascarilla y en el orificio que les había mencionado, que es este de aquí, vamos a presionar como si estuviéramos dando la ventilación al bebé y aquí vamos a poder medir hasta dónde llega. Si se fijan, la presión inspirada de oxígeno al momento de tapar queda en 20, que es lo que se sugiere, y al momento de que nosotros lo soltamos, debe de quedar el PEP en 5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con qué frecuencia vamos a dar la ventilación? Esta debe ser entre 40 y 60 respiraciones por minuto, que es la frecuencia respiratoria normal de un recién nacido. Ahorita lo que debemos de hacer es contar ventilo 2 3 ventilo 2 3. Entonces, vamos a poner la mascarilla en nuestro neonato y ya que esté bien ocluido, vamos a hacer ventilo, presionamos, soltamos y decimos 2 3, ¿de acuerdo? Para poder hacer la inhalación y exhalación. Entonces, ventilo 2 3 ventilo 2 3 ventilo 2 3. Esa es la frecuencia en la que nosotros vamos a dar la ventilación a los bebés. ¿Y cuál va a ser la fracción inspirada de oxígeno que necesitamos? En mayores de 35 semanas se sugiere que sea el 21% y se puede ir incrementando conforme lo vaya requiriendo el recién nacido. Pero en los menores de 35 semanas normalmente iniciamos en 30%, ¿ok? ¿Cuál es la duración de un ciclo de ventilación con presión positiva? Es 30 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a poner un video también para que vean de manera esquemática cómo es que lo debemos de hacer. Vamos a ver. Si se fijan, ventilo 2 3 ventilo 2 3 ventilo 2 3. Vean cómo tiene la mascarilla bien sujeta a la carita del bebé y con los dedos está haciendo una ligera tracción de la mandíbula sin causar una hiperextensión. Es muy importante que hagan un sello hermético porque si no lo hacen, no vamos a poder tener una ventilación efectiva. Y si se fijan aquí, llega en 20 y baja 5 cuando dejan a esta, que son las presiones que nosotros debemos de utilizar. Ok, entonces, ¿cómo vamos a saber que la ventilación con presión positiva está siendo efectiva? Una es que debemos de ver si el tórax expande y si la frecuencia cardíaca incrementa, que estas fueron vimos que si no tenían una respiración regular y la frecuencia cardíaca estaba menor a 100, ese va a ser nuestra indicación de ventilación con presión positiva. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar si está funcionando o no. La persona que está ventilando al paciente va a preguntar, ¿tórax expande e incrementa la frecuencia cardíaca? Y la segunda persona lo que va a hacer es verificar que el tórax se esté expandiendo de manera uniforme y ver que la frecuencia cardíaca haya incrementado respecto a la basal antes de iniciar la presión positiva. Esto lo vamos a realizar en el segundo 15. No nos vamos a esperar a terminar todo el ciclo porque nos va a retrasar las intervenciones que nosotros debemos hacer. Y recuerden que en un recién nacido que no tenga una oxigenación adecuada, pues puede provocarnos muchos problemas a futuro. Entonces, en caso de que nos conteste la persona que está evaluando junto con nosotros que el tórax no expande y la frecuencia cardíaca no está incrementando, vamos a utilizar Mr. Sopa. ¿Qué es Mr. Sopa? Son las intervenciones que nosotros vamos a hacer para que la ventilación sea efectiva. La M se refiere a ajustar mascarilla. Lo que vamos a hacer es verificar que esté bien colocada y que esté haciendo un sello hermético, que esa es una de las principales causas por las cuales no damos una ventilación efectiva. La siguiente es la de reposicionar la vía aérea. A lo mejor en el momento del estrés, nosotros hicimos hiperextensión del cuello o al contrario, estamos ocluyendo la vía aérea del bebé al movilizar la cabeza del bebé. La S es de succión de las secreciones. Muchas veces al momento de estar dando presión se pueden movilizar las secreciones y estar ocluyendo el paso del aire. La O es de
open mouth, o sea, para abrir la boquita del bebé, a lo mejor la ocluimos y no está entrando adecuadamente el aire. La P es de presión. En caso de tener un NEPUF, vamos a ir incrementando la, la PEP, el PEP y el PIP, dependiendo de cómo vaya respondiendo el bebé. Y en caso de tener el ambul, lo que vamos a hacer es tal vez dar un poquito más de fuerza, pero siempre teniendo en cuenta de que podemos causar un barotrauma. Y en caso de que ya hayamos hecho los ajustes anteriores, pero veamos que seguimos sin que expanda el tórax y la frecuencia cardíaca no incremente, debemos de buscar una vía alterna como una máscara laríngea o realizar una intubación. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, si nosotros identificamos que no está siendo efectiva la ventilación con presión positiva en el segundo 15, hacemos los ajustes necesarios y volvemos a iniciar el ciclo. Pero este lo vamos a tomar como el ciclo 1, porque el anterior no fue efectivo, entonces vamos a tomar como que este es el efectivo. A los 15 segundos volvemos a hacer lo mismo, volvemos a preguntar si el tórax expande y la frecuencia cardíaca incrementó. Si nos dicen que sí, continuamos, terminamos el ciclo y al término del ciclo evaluamos nuevamente estas dos cosas. Si decimos que sí, el ciclo termina y si decimos que no, podemos dar un nuevo ciclo de ventilación con presión positiva. Igual a los 15 segundos volvemos a verificar que esté siendo efectivo y hacemos los pasos de correctivos necesarios. En caso de que ya tengamos dos ciclos de ventilación con presión positiva efectivos y la respuesta siga siendo que el tórax no expande y la frecuencia cardíaca sigue sin incrementar, ahí ya requeriríamos la intubación. Esto lo voy a mencionar solamente de manera muy breve porque requiere toda otra clase. Solamente es si la frecuencia cardíaca persiste menor en 100, vamos a requerir de intubación si tiene apnea o jadeo que no remitió con la BPP. Y ¿qué vamos a necesitar? Como lo vimos en el cuadrito al inicio, necesitamos hojas de laringoscopio. Siempre es necesario tener en la sala de reanimación estas tres. La número doble cero es para prematuros extremos, la cero es para prematuros y la uno es para pacientes que son de término. Siempre debemos tener también en nuestra sala cánulas igual 3. 2.5 les recomendamos para menores de 1 kilo o menores de 28 semanas. La de 3 milímetros es para pacientes de 1 a 2 kilos, que son de 28 a 34 semanas aproximadamente. Y 3.5 para los pacientes que son mayores de 2 kilos o mayores de 34 semanas. Entonces, algo muy importante que deben de saber es que en los neonatos no utilizamos cánulas que tengan baloncito. Entonces, siempre no lo vamos a utilizar. Este es el material que necesitamos siempre de cajón de tener en la sala de reanimación, tener las hojas. Si se fijan, estas son rectas. Nosotros siempre utilizamos hojas rectas, no van a ser hojas curvas. Debemos de tener nuestras tres cánulas dependiendo de la edad gestacional que tenga el paciente. Y otra cosa que no utilizamos son guías. ¿Por qué? Porque los tejidos de los bebés son muy friables, entonces podemos llegar a causar incluso una perforación. Entonces, si nosotros vamos a requerir de intubación, esta se debe de realizar de preferencia en 30 segundos, por lo cual debe de ser realizada por un personal capacitado. ¿Por qué? Porque estamos sometiendo al bebé tanto a trauma directo de los tejidos y a hipoxia. Y en los prematuros podemos causar lo que se llama hemorragia intraventricular, entonces, y muchas otras alteraciones, por lo cual debemos de siempre buscar al personal más capacitado para que se realice al primer intento de ser posible en el menor tiempo posible. Entonces, otra de las cosas que debemos de tener siempre a la mano, pues es el estetoscopio para verificar que esté bien intubado y que los campos pulmonares ventilen bilateralmente, porque podemos a lo mejor introducir un poquito más el tubo y que se haya ido hacia el lado derecho y no estemos ventilando nada el pulmón izquierdo y causar una telectasia. Entonces, siempre verificarlo. Si tenemos una radiografía para verificar la colocación del tubo, pues estaría excelente, pero no en todos los lugares es posible.
¿Y cómo vamos a saber qué tanto vamos a insertar la cánula en cada recién nacido? De manera rápida, bueno, tenemos esta tabla, ¿no? Si se la pueden aprender o tenerla a la mano está excelente, pero de manera mucho más práctica lo que hacemos normalmente es medir desde la nariz del bebé hasta el traguito de la oreja y le vamos a sumar uno. Y ese va a ser casi siempre la distancia más exacta que vamos a utilizar para introducir la cánula. Muy bien, pues de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Llegué hasta este punto porque les digo, normalmente es muy poco frecuente que nosotros realicemos más allá de la intubación, que requiramos compresiones y medicamentos, y eso normalmente ya lo debe de realizar una persona mucho más capacitada. Entonces, lo que ustedes deben de saber sí o sí es realizar los pasos iniciales de reanimación y la ventilación con presión positiva. ¿Por qué? Porque con esto vamos a tener el 95% de los bebés cubiertos en sus intervenciones. Doctora, el 20 y el 5 van proporcional, o sea, si yo aumento uno, ¿tiene que aumentar el otro o cómo es? No necesariamente. Va a depender, mira, por ejemplo, en los recién nacidos que son pretérmino, normalmente lo que tenemos es algo que se llama colapso alveolar, porque no sé si ya tuvieron esa clase, la van a tener más adelante, que es el síndrome, el SDR, síndrome de dificultad respiratoria, que es secundario a un déficit de surfactante, que lo que hace el surfactante es que permanezca el alveolo abierto. Entonces, si no tenemos surfactante, se colapsa. Entonces, lo que ahí debemos de priorizar es la presión al final de la expiración para que se mantenga abierto el alveolo. Entonces, va a depender de la patología. Pero normalmente vamos incrementando, pues sí puede ser a la par, sin embargo debe de ser con cautela porque podemos generar un paro trauma.